Muchas gracias nuevamente por estar en sus hogares viendo Simplemente ABC y por Genios Televisión. El día de hoy tenemos un programa totalmente cargado de información y me parece que tú no tienes que dejar la televisión por lo menos por esta hora. Genios TV hoy día va a estar importantísimo porque tengo un invitado de primera hoy día que nos va a enseñar lo que uno más quiere en esta vida de manera material. Lo que uno quiere es su casa. Cómo vas a comprar bien, cómo vas a adquirir bien. Todos los pasos a seguir para que tú adquieras una propiedad. Hoy día está con nosotros el jefe de la zona registral número 3, sede Moyobamba, el jefe de registros públicos de San Martín, de la SUNAR. El doctor Eduard Rubio Barbosa está con nosotros hoy día y es la persona más indicada para que nos dé esos tips fundamentales que nos corresponde a todos saber. ¿Para qué? Para adquirir bien una propiedad. Agradezco nuevamente por su presencia en la televisión, agradezco a ustedes por vernos cada jueves y les agradezco a ustedes por darnos esas buenas vibras cuando nos encuentran en la calle y nos comentan de este programa Simplemente ABC. Antes de entrar a la entrevista central, quiero compartir con ustedes una historia que a ti te puede cambiar la vida, una historia de vida fundamental para que tú sigas adelante como padre, como hijo, como profesional o como un ciudadano de a pie. Luego de ello, quiero compartir con ustedes la realidad que se vive, cómo es que se aplica la educación en otro país que está más avanzado que la nuestra. Esos dos temas quiero compartir con ustedes en esta primera parte del programa. En la segunda parte del programa tendré una entrevista y al final unos saludos por el advenimiento del Día del Padre. Quiero empezar diciéndole lo siguiente. La semana pasada, en el programa anterior, no habíamos tenido el tiempo como para comentarles esta historia que es hermosa, ¿no? La historia de Ernest Shackleton, ¿no? Pónganse en la cabeza primero un término que es fundamental, resistencia, endurance lo llamaba él. Ernest Shackleton tiene una historia increíble y resulta que esta persona tenía 45 años y hasta esa edad no la había chuzado nunca. Todo le iba mal, había fracasado absolutamente en todo. En lo profesional, porque él era abogado, en lo empresarial, hasta en lo familiar, estuvo a punto de perder su familia. Es decir, todo lo que él intentaba hacerlo, lo salía mal. Pero él tenía un lema, este lema fundamental. Él decía siempre cuando le reclamaban después de sus aventuras, la gente cuando llegaba al pueblo, le decía, pero Ernest, tú has fracasado en todo, eres un completo fracasado. Y él decía siempre, yo prefiero ser un burro vivo que un león muerto. El burro vivo tiene la oportunidad todavía de alcanzar el éxito, pero habiendo sido una persona con éxito y hoy día no estás en este mundo, es como si no hubiese sido nada para este tiempo, solía decir él. Y a los 45 años de edad intentó su última aventura. Él decía, si aquí no me va bien, me siento y me dedico a otras cosas. Pero esto es lo mío es la aventura en la vida. Y entonces decidió, vuelvo a repetirlos, a los 45 años, la travesía que nunca lo llevó a hacer. Y entonces él puso un letrero y convocó a su tripulación. Por ahí, hace 100 años atrás, por los albores y el inicio de la Primera Guerra Mundial. Y hizo una convocatoria para su tripulación de 50 personas para cruzar el Polo Sur. Y en la convocatoria decía cosas simples, ¿no? Primero es que todo el que iba en esa travesía no iba a ganar ni un sol, no había un sueldo para nadie, ¿no? Tenían que pasar muchos días de hambre, porque no había mucha comida, tenían que pasar muchos días sin dormir, iba a haber mucho sacrificio y nadie iba a ganar nada más que una satisfacción al final si regresaban vivos. Lo increíble de esta historia es que a la convocatoria de 50 personas se presentaron 5,000. Entonces, una tarea difícil para elegir quién iba en esta aventura juntos con Shackleton. La forma como él eligió a su tripulación es extraordinaria, ¿no? Por ejemplo, él le pedía a la persona que le diga qué era. Decía, yo soy médico. Y él preguntaba, ¿y qué más eres? No, nada más, entonces tú no me sirves. Necesito gente que sepa algo más que lo simplemente profesional. Y una de sus preguntas favoritas era, ¿y tú alguna vez fracasaste? Y la persona normalmente le decía, no, entonces tú no me sirves. Yo necesito persona que haya fracasado más. Y el entendimiento de él era que la persona que fracasa más sabía más de la vida. Por lo tanto, le podía enseñar. Y así iba eligiendo a muchos de su tripulación hasta que completó los 50. Pero en uno de ellos eligió a un fotógrafo.
el fotógrafo de la época, que también se sumaba en la expedición. Y entonces se fueron en esa larga travesía. Al final no llegó a cruzar el Polo Sur. Sus barcos se hundieron por ahí en la nieve, en el hielo, en el mar. Y él lo único que hizo al final fue rescatar a su tripulación, gracias a Dios y gracias a la astucia de él. Nadie falleció y él rescató lo único importante que era para él, 2 rollos de la cámara que habían tomado las fotos. Cuando él regresó, obviamente no había cruzado el Polo Sur, pero lo que hizo fue vender las primeras fotos a la empresa Kodak. Y toda su tripulación se convirtió en millonario, porque fueron las primeras fotos que existían de esa naturaleza. Ernest Shackleton y toda su tripulación se convirtieron en millonarios. La parte mala de la historia, resulta que toda su tripulación fueron a la guerra y ninguno terminó vivo. Pero él supo transformar una situación que le había ido mal, un fracaso, en un rotundo éxito. La historia de él se resume en una sola palabra. Es que la familia tiene que tener resistencia siempre. Y mientras tú vivas, estimado amigo, serás un burro vivo. Mientras cuando estás muerto no harás nada más. La resistencia era la palabra fundamental de Ernest Shackleton en su familia. Esa es la historia que quería compartir con ustedes. Ahora quiero pasar a otro tema, ¿no? Siempre hemos dicho que nuestra educación en el Perú no va por un buen rumbo, tiene muchas deficiencias. Y es que cuando lo comparamos con los mejores países del mundo, con los países donde la educación está más superior que nosotros, obviamente encontramos mucha diferencia. Y yo me tomé la molestia, seguramente ya tú lo sabes, lo habrás visto muchas veces, habrás leído, habrás escuchado, los 20 tips para que Finlandia sea el país con la mejor educación del mundo. Y es sencillísima. Y uno se pone a pensar, ¿y por qué eso no se aplica en el Perú? Pues seguramente ya se vendrán nuevas políticas educativas, pero si existe en el mundo y eso funciona, yo estoy seguro que eso también puede funcionar para nosotros en nuestro amado Perú. Y el primer tema, ¿no? El primer punto respecto de la educación en Finlandia es que las escuelas en ese país son totalmente gratuitas. Las escuelas en ese país no se pagan. Ningún alumno paga por estudiar. Eso ya es una principal diferencia con nuestro país. Segundo tema es que en este país, en Finlandia, te apoyan con dinero mensualmente y con los útiles escolares. Eso no ocurre en el Perú. En el Perú lo más que te dan es un vaso de leche, ¿no? Por el programa que existe del gobierno, ¿no? Para la alimentación de los niños en edad escolar. Eso es lo único que existe, pero no te apoyan con dinero de manera mensual. Es decir, no te pagan los estudios en el Perú. No te dan para otras cosas, no te dan libros. En la ex Unión Soviética, cuando uno iba a la universidad, ahí se te daban libros para todo el ciclo. Pero en este país, que no es socialista, sino eminentemente capitalista, esa es la regla fundamental para que su educación sea la mejor del mundo, considerada la mejor del mundo en este momento. En esa escuela no se utilizan uniformes. En nuestro país, si tú te vas sin uniforme, un poco más y te expulsan. ¿Por qué? Porque estás incumpliendo las reglas. Porque el Perú es así. El Perú está lleno de reglas y uno tiene que cumplirla. Por eso está en este país. Este país se han hecho las reglas para que los alumnos, los trabajadores y todo el mundo cumpla las reglas. En este país no nos podemos salir de ello. Porque podemos ser sancionados. Porque estamos incumpliendo las reglas, las normas legales. Pero en este país no es así. Tú vas al colegio como ir a la universidad, es decir, vestido como tú quieras. El cuarto punto refiere a que no hay exámenes de ingreso y solo te piden ganas de estudiar. Es decir, el ingreso es libre. No te ponen ningún requisito. El único requisito es que tengas ganas de estudiar. Y ello basta. Como quinto punto, señala, si tú estudias la secundaria o la universidad, el Estado te apoya con $125 por mes. Es decir, con dinero como para que te puedas sostener. Eso no existe en nuestro país. Si nos estamos dando cuenta, ninguno de los requisitos se cumple en nuestro país. Ya vamos encontrando una sutil diferencia para ver por qué estamos nosotros así
y porque ellos están de diferente manera. Como sexto punto, tienen permitido hablar en clases y compartir cualquier cosa que venga a la mente. Es decir, normalmente los estudiantes no están callados. En cambio nosotros en el Perú, la regla fundamental es que estemos callados. Cuando alguien habla mucho, se le acusa con el papá y se le dice, este tipo habla mucho. En vez de reforzarle en su capacidad, le limitamos. ¿Se dan cuenta? Nuestro país es al revés en este punto. Como séptimo, está prohibido poner los alumnos en clases de diferentes según su capacidad o coeficiente intelectual. Es decir, no separan a los más inteligentes de los menos inteligentes. Todos están juntos. Regla básica en este país. Como octavo punto, nadie va a la escuela antes de los 7 años. No sé, pero en nuestro país, si te ha tocado a ti como padre de familia, ya al año y medio, ya tú estás queriendo enviar a tu hijo al colegio, ¿no? Al nido, al jardín. Esa es nuestra política peruana. Y no solo en este país, sino en muchos países del mundo, los niños recién van a los 7 años. Y alguien se preguntará, ¿y qué están haciendo antes los niños? Aprendiendo a ser niños, simplemente así. Parece la historia del bambú japonés, ¿no? A la semilla solo hay que echarle agua durante 3 años. Después él solito se va a encargar de salir adelante. Igual con los niños en otros países. En nuestro país es obligatorio, a los 2 años, 3 años, ya los alumnos están yendo al colegio, ¿no? Y están yendo a la escuela, y están yendo al jardín o al nido. Pero en otros países como Finlandia, después de los 7 años, recién pueden asistir a una escuela. Como noveno punto, los alumnos califican a sus maestros y en caso de ser malos profesores, les quitan sus puestos. Es decir, existe la posibilidad y se empodera a los estudiantes. Los estudiantes tienen la oportunidad de ver si el profesor es malo, simplemente le piden su retiro y le quita el puesto al Estado. Es decir, en este país el profesor no se puede dar el lujo de ser malo, de dictar una mala cátedra, de ser un mal profesor. No se puede dar el lujo. El Perú está lleno de malos profesores en todos los niveles. Eso lo sabemos, eso te cuentan los alumnos. ¿Por qué? Porque nosotros también hemos sido alumnos. Los profesionales de hoy también fuimos alumnos, no nos pueden engañar. Hay profe de todo, hay como en botica. Existe de todo, profesores buenos, regulares, malos y pésimos. Como décimo punto, nunca se le da más de media hora de deberes. En nuestro país, ¿no? Salvo en algunos casos, ¿no? Te dan demasiada tarea a los estudiantes. Los estudiantes van a estudiar muchas horas del día, desde las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde, y sin embargo todavía regresan a la casa a continuar haciendo tarea. ¿Por qué? Porque para el profesor es fundamental que el alumno continúe haciendo la tarea en la casa. ¿Está comprobado que es un buen método? A mí me parece que no. Si en otros países funciona, es decir, que los deberes sean pocos, estoy seguro que en el Perú funcionaría de la misma manera. Porque yo creo que en muchas cosas no somos diferentes. Hasta podríamos ser más hábiles. Pero lo que existen ahí son políticas públicas que tienden a que el colegio y el maestro esté mejor. Como 11, ¿no? En caso de ser bueno en un deporte, te asignan un entrenador personal. Pero aquí no. Se apoya solo al fútbol y a medias. En nuestro país solo se apoya al fútbol. Y cuando un futbolista empieza a salir, empieza a ser bueno, ¿no? Se le levanta tanto los humos que se cree Dios y luego fracasa o no llega más. Eso es lo que pasa con nuestro fútbol y es lo único que está apoyado en el Perú. Lo demás, con suerte, por la empresa privada, pero el Estado no se preocupa por las demás disciplinas. Como 12, ¿no? Los estudiantes eligen el menú de la semana y pueden comer 2 veces postre. En el Perú se está cuidando que se coma comida chatarra, ¿no? Es decir, estoy seguro que por esa educación que tienen los alumnos, elegirán, de hecho, mejor que nosotros, la comida del día. Aunque nadie puede mentir si el Perú es el lugar más extraordinario donde uno come. O sea, no hay un lugar como el Perú, por eso es que tenemos nuestra mixtura. Como 13, ¿no? La formación se lleva a cabo en un ambiente relajado, cada niño se sienta donde quiere. Aquí no. Aquí tiene un orden, es más, las carpetas están numeradas. Están con el nombre del alumno, de ahí no se puede mover. Como 14, el patio de juegos está muy bien equipado para que los niños se diviertan. La idea es eso, que cuando salgas a recreo
tengas un patio totalmente equipado, tengas pelota de fútbol, tengas un cancha de básquetbol, tengas juegos recreativos para los niños, tengas todo ello. Así debería ser el colegio, pero en nuestro país no lo es, salvo en algunos colegios privados. Como punto 15, los exámenes pueden hacerse por equipos, pero no, en nuestro país es individualizado. El alumno que sabe más hasta se vuelve egoísta, no quiere enseñarle a nadie. Si cuando los equipos funcionan mejor que las individualidades, eso lo sabemos todos. Pero no, en nuestro país, si alguien apoya a otro en las tareas, en la enseñanza, es un tonto. Le está dando el conocimiento a otro que no se merece. Pero en este país no se piensa así. Debemos estudiar en equipo, no de manera individualizada. Como 16 puntos, si un estudiante hace bullying o vende drogas en un colegio, es expulsado y no hay vuelta atrás. Es así de simple. Aquí hasta se firma el bullying, y hasta se burla, y hasta se ponen memes, y hay niños que se mueren como consecuencia del bullying, y hay gente que se suicida como consecuencia del bullying, y no tiene ningún apoyo del Estado, ni por parte de los profesores, ni por parte del director, por último, ni por parte del padre, porque no se ha dado cuenta de lo que está sucediendo con el hijo. Como punto 17, cada sala tiene 3 profesores para 20 estudiantes. Aquí tenemos un profesor para 40. No, y a veces hasta más. ¿Por qué? Porque el colegio está pedido y hay muchos alumnos, pero no tiene más dinero para pagar a más profesores. O sea, ¿qué es lo que está pasando? Una mala política pública. Es así de simple. Como punto 18, la escuela empieza después de las 10 a.m. ¿No? En nuestro país, ¿cuándo empieza la escuela? A las 7 de la mañana. Los alumnos ya están saliendo desde las 6 desde sus casas, cuando los lugares son cercanos, y cuando son lejanos, ya a las 5 de la mañana están saliendo, ¿no? Para ir a estudiar. En estos países empiezan a estudiar a partir de las 10. ¿Qué quiere decir eso? Que hasta las 10 de la mañana puedes estar haciendo otras cosas, las cosas que son de los niños. Está prohibido llevarse la tarea a la casa. El objetivo es que disfruten con su familia el tiempo libre y no tengan estrés. El Estado, con esas políticas públicas, está muy preocupado porque los alumnos, desde muy corta edad, no tengan tarea, no estén estresados y la parte libre que tengan, compartan con la familia. Espero, estimados amigos, que esta historia les haya gustado, que estos puntos que les planteé sobre la educación en esta República de Finlandia, que es la mejor educación que existe en el mundo, los haya gustado y nos lleve a una reflexión para que las próximas políticas públicas se dicten de la mejor manera. Esto no estamos inventando la pólvora. Nadie está inventando nada. Todas las cosas ya están hechas. Lo único que tiene que hacer una persona, el Estado, una autoridad, es aplicárselos, mejorarla seguramente, adecuarla a su realidad. Pero las cosas ya existen. Uno tiene solamente que agarrarlos. ¿Por qué? Porque el conocimiento es público. Y uno tiene siempre la voluntad de acceder a través del Internet, porque es totalmente libre, a esta información y nadie, absolutamente nadie, nos lo puede permitir. Nos lo puede prohibir, perdón. Vamos a ir a un corte comercial y seguidamente vengo con lo prometido. La entrevista al jefe de los registros públicos de San Martín, el doctor Eduardo Rubio Barbosa. Regresamos, amigos, en Simplemente ABC. Muchas gracias, amigos. Nuevamente estamos con ustedes en Simplemente ABC en Genios Televisión. Y lo prometido es deuda. Estamos hoy día con el doctor Eduardo Rubio Barbosa. Él es jefe de la zona registral número 13 de Moyobamba, más conocido como SUNARO, como registro público. Doctor, en primer lugar quiero agradecerle su presencia. Usted es muy nuevo en Moyobamba, está conociendo San Martín básicamente. No le digo que está conociendo el registro público, porque el registro público lo conoce muy bien, ¿no? De muchos años atrás, además por esa experiencia, por ese profesionalismo que usted tiene, ya lo conoce al registro. Muchos dirían el argot criollo, conoce al monstruo por dentro, ya lo conoce al registro. Y en ese sentido yo siempre he dicho, tengo que traer a este programa para que nos enseñe. Le enseña a la gente común y corriente que hay cosas que compra una sola vez en la vida y no te puedes dar el lujo de comprarlo mal, ¿no? ¿Y quién mejor que tú o que una persona que trabaja en el registro sepa que comprar una propiedad inmueble tiene pasos, tiene requisitos fundamentales, que si metes la pata no hay retroceso?
y luego te puedes poner a llorar en el río y hagas lo que quieras, sigas los oficios que quieras, no lo vas a recuperar y si lo recuperas habrás perdido más que lo que ganaste. Doctor, bienvenido nuevamente, muchas gracias por aceptar venir a este programa. Tus saludos, por favor. ¿Cómo está, doctor? ¿Cómo está, doctor Arnulfo? Muy buenas noches a la población de San Martín, en especial a nuestros amigos de Moyobamba y a los que gentilmente pues a esta hora de la noche nos están permitiendo llegar a sus hogares y sobre todo poder permitirme presentarme ante ellos y pues hablar de este tema tan importante como es la seguridad en el tema de las adquisiciones, compras, en las transferencias. Sobre todo, usted decía algo muy importante, hay bienes que no se adquieren todos los días. Hay bienes que se adquieren con cierta diferencia de tiempo o bienes que se adquieren una sola vez en la vida y naturalmente uno tiene que guardar todas las precauciones necesarias para que esa adquisición que a uno le ha costado tantos años realmente conseguirlas, pues pueda hacerlo de forma segura, de forma tal que te protejan ante cualquier forma de que puedan cometer un fraude o puedan engañarte. Y fíjese que el registro ahí cumple un papel importantísimo. Cumple un papel importantísimo porque el registro a buena cuenta hace que las adquisiciones sean seguras. Y aquí algo importante, ¿cómo son las adquisiciones seguras? Es la labor del registrador público. La labor del registrador público en la medida de que esas declaraciones de propiedad o esas inscripciones que nosotros hacemos tienen un efecto. ¿Cuál es el primer efecto? La asignación del derecho que hace el Estado representado por el registrador público. Eso es un valor que no todas las propiedades pueden tener, o que todas las propiedades pueden tener de primera mano. Para eso se necesita llegar al registro. El registro no es difícil, fíjese, llegar. El registro lo que sí tiene son procedimientos, tiene protocolos y que naturalmente hay que cumplirlos cada uno de ellos. Entonces, el registro me permite tener una compra segura, una adquisición segura de un bien, al mismo tiempo con la garantía de un reconocimiento, ojo, no cualquier reconocimiento, un reconocimiento institucional, es decir, una asignación de un derecho realizada por el Estado a través de un registrador público, y en segundo lugar, me añade un valor mayor a mi propiedad. ¿Y cómo es posible que el registro me añada un valor mayor a mi propiedad? Pues fíjese, si yo le decido comprar al doctor Arnulfo el día de hoy una casa, o el día de hoy celebramos una compra-venta de una casa, él me vende la casa para que yo pueda vivir aquí, pues fíjese que yo tendría que tener necesariamente dinero a veces guardado. Porque puede ser que yo no tenga ninguna casa y sea mi primera casa. Yo necesito conseguir dinero o tener guardado mis ahorros para poder comprárselo. Porque cuando voy a ir a una entidad financiera, la entidad financiera me puede prestar 10, 20, 30, 40, 50 mil soles sin garantía. Pero cuando yo le empiezo a pedir más, la entidad financiera me va a decir, mire señor, lo que usted necesita es dejar en hipoteca algo. ¿Qué tiene usted para dejar en hipoteca? Señor, no tengo nada. Por lo tanto, no puedo comprar ninguna propiedad. Entonces, si usted tiene, por ejemplo, la propiedad inscrita, yo puedo decir al banco, señores, yo tengo 50 mil soles para mi inicial. Lo demás me lo pueden financiar ustedes. Pero si la casa está inscrita, perfecto, dejo en garantía esa casa. Si no está inscrita, no puedo dejar en garantía esa casa porque la hipoteca requiere necesariamente que la casa esté inscrita. Y es básico, doctor. ¿No? Entonces, mire, para terminar ahí, entonces, ¿qué ganó usted? Usted como vendedor gana la posibilidad de que pueda vender más rápido la propiedad. ¿Qué gano yo? La posibilidad de adquirir una casa con las bondades de tener una propiedad inscrita. Y en segundo lugar, lo mejor de eso es de que va a haber un registrador que inscriba esa propiedad a mi nombre y que esa propiedad no me la van a afectar o no me la van a quitar mientras yo no haya prestado mi consentimiento. Fíjese, eso evita la doble venta, porque usted me puede vender el día de hoy a mí, pero si yo logro inscribir, perfecto. Pero si no logro inscribir, usted puede vender mañana en otro notario, por ejemplo. Y otra persona que compró segundo puede ganarme en inscribir y me va a ganar en un proceso judicial, por ejemplo, de un mejor derecho de propiedad. Entonces, uno tiene la bondad y el registro se convierte en parte esencial de nuestras actividades económicas, se convierte en un agente protector importantísimo, de forma tal que a los ciudadanos les conviene, básicamente por temas de seguridad, por temas de valor de propiedad, una propiedad inscrita, puedo insistir, que tiene un valor comercial mayor y también tiene una forma de poder venderse más rápido que una propiedad no inscrita. Sin duda, doctor. El país, Perú, es bastante informal, eso lo sabemos en el registro, a pesar que se ha formalizado a través del PET,
el proyecto de titulación de tierras a través de Cofopri, la zona urbana, ¿no? Y se han hecho intentos por el Estado, pero sin embargo existen muchos espacios todavía que quedan dentro de la informalidad. Yo creo que siempre tiene que haber un llamado de atención a todos los pobladores y decirles siempre que cuando compras, hágalo bien. Hágalo con escritura pública, no lo hagas con documento privado, porque tú bien lo acabas de decir. Así como te vendo ahora y no lo inscribes, lo puedes vender mañana en otro notario, ¿no? Así haya hecho por escritura pública. Entonces, una buena adquisición tiene pasos que son elementales. O sea, comprarlo por escritura pública y llevarlo a inscribir al registro. Y una vez inscrito, más allá de la seguridad que te otorga el registro público, porque salvo, como lo dijiste tú, que alguien te suplante la identidad, que ahora ya no se da mucho por el tema de la huella biométrica a través de RENIEC, ¿no? O alguien te lo falsifique, que tampoco ocurre mucho ya hoy día por tantas reglas que se han puesto de seguridad en el registro, pero además de ello, una propiedad inscrito se revaloriza, lo has dicho tú, y existe la posibilidad de que accedas al crédito. Dos temas fundamentales. Si no inscribes, es más difícil. Es difícil. Si no inscribes, puedes perder tu propiedad. Si no inscribes, no ganas nada. Si inscribes, sí. Entonces, el primer paso, doctor, para ti, una persona que quiere comprar hoy día una propiedad, ¿qué es lo que tiene que hacer primero para comprar una propiedad? Una persona que va a comprar propiedad hoy en día tiene que tener en consideración que nosotros hemos evolucionado de una sociedad muy personalizada, donde todo el mundo se conocía. Por ejemplo, si quisiéramos retornar unos 50 años aquí en Moyobamba y decir cómo era Moyobamba hace 50 años, lo más probable es que todo el mundo se conocía y todo el mundo sabía de quién es la casa. Hoy en día, por la cantidad de población que tiene Moyobamba, la cantidad de población que tiene todo el departamento de San Martín, que supera ya prácticamente el 1.000.000 de personas, uno tiene que tomar en cuenta que ese 1.000.000 ya no se conoce. Uno puede conocer a 5, 10, 20, 50 personas, pero no puede conocer a todo el mundo. Uno no puede estar seguro si la casa que está de acá a 5 cuadras es del señor que me dice que es la propiedad. Entonces tiene que tomar en cuenta que hoy hemos evolucionado de una sociedad personalizada donde todo el mundo se conocía, hemos evolucionado a una sociedad impersonal. Y como ya no nos conocemos, pues también fíjese que ya no podemos tener la certeza. ¿Qué sucedería si el registro no existiese primero? Lo que sucedería es que yo tendría que investigar si la persona que me quiere vender es o no es el propietario. Lo primero. Lo segundo, si es que su propiedad tiene alguna afectación, tiene algún proceso judicial. Es decir, yo tendría que pagar un investigador. ¿Cuánto me suma a mi costo de adquisición el pagar un investigador? ¿O cuánto me sume el tiempo para yo estar seguro que la persona que le voy a comprar en efecto es la propietaria y que no voy a tener ningún problema? ¿Cuánto es el costo? Yo le pregunto eso, ¿cuánto es lo que le cobraría un abogado, por ejemplo, por evaluarle si la compra-venta que usted está realizando es o no es segura? Entonces, en una sociedad impersonal, uno necesita de instituciones, uno necesita de un tercero imparcial, es decir, uno necesita que no esté tan involucrado en la negociación de la compra-venta o en la transferencia que pueda calificar en forma imparcial, y ahí interviene el Estado. Entonces, ¿de qué forma el Estado hoy en día, a nivel del registro que me permite garantizar mi adquisición, antes de la compra y después de la compra, ojo, antes de la compra en la medida que el registro me puede decir quién es el propietario, me puede decir si tiene gravámenes, como por ejemplo, una hipoteca, algún derecho constituido a favor de un tercero, me puede decir cuál es la condición de ese predio, si es rural, si es urbano, si está en zona de expansión urbana, por ejemplo, me puede decir si es que el vendedor es casado o soltero. Recuerde que muchos casados figuran como solteros aún. ¿Quién me puede decir puntualmente eso a nivel de cómo está la propiedad? Posiblemente el registro me lo tenga que decir, porque ese dato lo tenemos y lo publicitamos. Entonces uno compra en función de lo que el registro le publicita y le tendría que garantizar el Estado esa adquisición. Por eso digo, es el antes. Y el después me garantiza, pues como lo dije hace un momento, nadie, absolutamente nadie me va a quitar mi derecho si es que yo no he prestado mi consentimiento. Ojo, pueden decir, ¿y si me suplantan? Y si me falsifican la firma, pues fíjese que el registro también se ha puesto en ese supuesto, porque en ese supuesto hemos creado mecanismos que permitan combatir los temas de suplantación de identidad, combatir los temas de falsificación que tanto daño han hecho puntualmente en el país y sobre todo también al registro, para poder, por ejemplo, hacer ya de una cancelación administrativa del asiento registral, si es que fue falsificación, si es que fue suplantación, ¿no? Hay mecanismos para combatir eso, por eso usted bien decía hace un momento, hoy es un poco difícil que eso suceda con los mecanismos de seguridad que estamos teniendo. Entonces, desde ese punto de vista, ¿yo qué le puedo decir al ciudadano hoy en día si es que quiere comprar una propiedad? Lo que tiene que hacer es tener una pregunta simple. Señor vendedor,
usted que me va a vender este terreno, esta propiedad, ¿lo tiene inscrito o no lo tiene inscrito? Paso fundamental. Paso fundamental. ¿Cómo? Él me puede decir, no lo tengo inscrito. Perfecto. Uno revisa la escritura pública, uno revisa el contrato de compra-venta, y en la cláusula primera, por ejemplo, usted, Arnulfo Bardales, me va a vender esa propiedad, pero Arnulfo Bardales lo compró, por ejemplo, de Juan Quispe. Entonces, yo puedo irme a buscar a nombre de Arnulfo Bardales en el registro qué propiedades tiene. Me puedo ir a buscar de Juan Quispe qué propiedades tiene. Puede ser que el señor Juan Quispe lo tenga inscrito, ¿no? Entonces, cierto, Arnulfo Bardales no lo tiene inscrito, pero Juan Quispe sí lo tuvo. Entonces, lo que se llama es una búsqueda en el índice de propietario que uno lo hace en forma verbal. ¿No? Me voy al registro, pido hacer una búsqueda en el índice de propietario, y esa búsqueda en el índice de propietario me dirá si tiene o no tiene propiedades. Esa es la primera parte. La segunda parte puede darse en lo siguiente. De la búsqueda me sale que ninguno de los dos tiene propiedades. Ni Arnulfo Bardales, ni Juan Quispe. Entonces, yo quiero estar seguro realmente, o por lo menos tener una certeza mayor realmente de que esa propiedad no está escrita. Pues existe algo que se llama la búsqueda catastral. La búsqueda catastral es una búsqueda en nuestra base gráfica, como todo predio está incorporado en el registro, por eso pedimos los planos, ¿no? Lo dibujamos en nuestra base gráfica. Se presenta un plano, una memoria descriptiva al registro de la propiedad, por ejemplo, que quiero adquirir, para preguntar si está o no está inscrita. El registro me dirá si hay o no hay antecedente. En otros términos, me dirá si está o no está inscrita. Si es que no está inscrito, pues perfecto, puedo tener alguna idea de que esa propiedad nunca estuvo inscrita. Y pues sé que voy a comprar una propiedad no inscrita y que tengo que hacer toda la labor de la inscripción. Si es que me dice que estuvo inscrita, puede darse el caso que esté inscrita a nombre del primer dueño y yo soy el 10º dueño, pues tendré que hacer todo un proceso de saneamiento. Ahí entra, por ejemplo, que sabré que puedo comprar esa propiedad, pero que tengo que hacer luego un proceso de prescripción adquisitiva para sanear, por ejemplo, el tracto sucesivo, o es decir, la cadena de transferencia. ¿Cómo llego desde el primer vendedor porque hasta el último? va a ser muy difícil que consigas todas las escrituras públicas, ¿no? Entonces ahí uno evalúa y dice, ¿cuál es el ratio de seguridad que voy a comprar? Fíjese que ahí uno tiene que tener en consideración que tiene que hacer una evaluación. Primer paso, búsqueda en el índice, ¿no?, de propietarios para saber si la persona que me está vendiendo tiene o no tiene inscrita la propiedad, si es que esta lo duda. El segundo paso, puedo hacer una búsqueda catastral. Esa búsqueda catastral, yo como siempre se los pongo en el siguiente ejemplo. Ese es algo así como cuando el médico va a hacer una operación, una intervención quirúrgica. El médico necesita hacer todos los exámenes de sangre, necesita hacerle las placas, necesita hacerle las radiografías, las tomografías. Después de que evalúa todo eso, sabe cómo puntualmente va a abordar el problema de la inscripción o va a abordar el problema en este caso de la intervención. Claro. Entonces, nosotros los abogados o quienes entendemos esto, sabemos que es lo mismo el trabajo. Yo necesito, por ejemplo, una búsqueda en el índice para saber si es que el vendedor es o no es propietario de ese bien, o si tiene un predio inscrito, o dónde lo tiene inscrito, o del anterior vendedor de mi vendedor, ¿no? O necesito una búsqueda catastral para ver si este predio está o no está inscrito también, de repente a nombre de otras personas. Entonces, uno con esa información que tiene, más la escritura, dice, a ver, evalúa, y de esa evaluación puede decir qué tan segura es la compra. Entonces, el registro se convierte en una parte elemental y esencial en todo el proceso de adquisición, ¿no? Sin duda. Entonces uno tiene que conocer eso. Muchas veces se hacen mal los procedimientos porque uno no tiene una metodología en la adquisición, ¿no? No hacen la búsqueda en el índice, no hacen la búsqueda catastral, entonces uno termina comprando muchas veces al que es simplemente el poseedor, pero no es el propietario. Aparece el verdadero dueño, inicia los procesos. Entonces el registro también tiene un efecto preventivo para evitar los problemas sobre, nosotros abogados decimos, conflictos de titularidades. En términos más simples, conflictos de propiedad entre dos personas que puedan reclamar el mismo bien. El mismo derecho, Así ¿no? es. Así como existe mucha persona que compran en la informalidad total, no, suficiente un documentito. ¿Para qué? Yo confío en la palabra de mi amigo, de mi vecino, ¿no? Y etcétera, pero a la persona que conoce por fuera, pero nunca por dentro. Yo siempre les he recomendado, no me venga con que es tu hermano, tu primo, tu cuñado y tu vecino, ¿no? Porque acá no está el Pacta sunt servanda, acá no funciona, ¿no?
Juan seguro vivió 1000 años porque fue seguro. Entonces el registro lo que te enseña es eso. Y yo vi en algún momento, doctor, que así como hay personas tan confiadas, y confían de la palabra, una persona le vende un bien y luego termina vendiéndoles a la otra y la otra persona sí inscribe su derecho y se ven problemas. Hay personas que solicitan búsqueda catastral de predios inscritos. O sea, te voy a comprar un predio inscrito y no es suficiente. Aún así, quiero una búsqueda catastral, ¿no? Y en un momento me ponía a pensar, oye, pero este tipo, ¿por qué pide una búsqueda catastral si ya está inscrito? No, él es súper seguro. Quiere saber si no hay una duplicidad de inscripciones, ¿no? Que le podía perjudicar su derecho, eventualmente de carácter administrativo. Claro, puede que tenga su derecho válido, pero luego va a tener que discutir en la vía judicial porque se ha metido un problema simplemente administrativo en el registro por una duplicidad de inscripciones que podía darse, ¿cierto? Se ha encontrado eso. ¿Qué recomienda usted, doctor, si, por ejemplo, aún estando inscrito, aún solicito la búsqueda catastral, en apariencia hice una buena inscripción y todo? ¿Es importante, cree usted, que el comprador visite la posesión del bien? O sea, vaya al bien y verifique, conozca a los vecinos. De repente alguien está poseyendo por más de 10 años y como tú lo has dicho, ya está a punto de pedir la prescripción. ¿Qué comentario me tiene a esa parte? A ver, a eso yo lo que tendría que sugerir es que si es recomendable o no recomendable visitar la posesión. Yo ya he hecho algunas posturas puntualmente sobre eso y yo podría decir que en tanto tenga la posibilidad de visitar el inmueble, verificar el inmueble, que lo haga. Pero de acuerdo a nuestra legislación, ese no es un requisito de la adquisición, ¿no? La ley no obliga visitar la posesión, sobre todo si es que el predio está inscrito. Exacto, claro. Sobre todo si es que el predio está inscrito. Si el predio está inscrito y usted lo adquiere confiado en el registro, pues usted mantendrá su derecho. No es obligatorio visitar la posesión. Naturalmente sí hay algunas casaciones de la Corte Suprema en donde sí indican de que la diligencia ordinaria de un comprador también va por visitar la posesión. Yo permítame como abogado discrepar de esa posición de la Corte Suprema, en la medida de que desconoce todo cómo está organizado el sistema jurídico en función del ordenamiento, sobre todo el ordenamiento registral, ¿no? Entonces, si el Estado, yo digo, si el Estado me declara ese derecho y el Estado me dice, confía en mi publicidad que te estoy dando, es suficiente. Porque si no diría, el Estado me está dando una publicidad engañosa. No me puede dar una publicidad a medias, ¿no? Y eso es lo que nosotros no hacemos en el registro. El registro tiene que dar una publicidad eficiente. Para eso los procedimientos deben ser eficientes, transparentes, que el usuario cuando tenga dudas pueda pedir a nuestros registradores, por ejemplo, una cita. Nuestros registradores a nivel de Moyobamba, Tarapoto, Juanjuy, Yurimaguas, están en toda la obligación de atender a los usuarios cuando las observaciones, por ejemplo, son ambiguas o no se pueden entender. Y yo diría casi ambiguos para una persona que no entiende mucho esto, sí pues, ¿no? Por eso es que a los registradores se les encarga que la descripción de la observación sea lo más sencilla posible, sin mucho tecnicismo, ¿no? Para que se puedan entender, pero nuestros pobladores de Moyobamba pueden saber que si tienen un trámite con nosotros, pueden asistir al registro y en el horario que tiene el registrador está en la obligación de atenderlos, escucharlos y plantearles soluciones a las inscripciones que hayan solicitado. Claro. ¿No? Doctor, en todo este rollo en el que se mete un usuario, no muchas veces en el que no llega a inscribir la propiedad, algunos hasta se dan por vencido, permite que caiga en tache el título, luego ya no reinician los trámites, a veces porque se descuide el profesional que los apoyó en el trámite. Sería importante, creo yo, ese es mi particular punto de vista, hacerles un llamado a los profesionales que se dedican a estos temas en el que le apoyan de cerca, pero cuando llega al registro, si se quiere así, le abandonan al cliente y le dejan a su suerte allí. Y a veces todo ese trabajo anterior realizado por el profesional, ¿no? y también en la minuta, no resulta adecuado para su inscripción y a veces es observado y el usuario no sabe, dice, mi abogado, mi ingeniero, mi notario, y etcétera, y él empieza a mencionar a toda la persona por donde pasó en su trámite de formalidad, ¿no? ¿Cree que debe haber una recomendación para que el profesional siga de cerca a su cliente hasta que termine la inscripción y de esa manera tengamos un país más de propietarios que de poseedores? Yo más bien recomendaría al mismo usuario que cuando contrata la ayuda del profesional
el compromiso o el acuerdo al que lleguen sea hasta el final de la inscripción, ¿no? Porque muchas veces hay que ver cómo fue pactado ese acuerdo. Puede ser que solo haya sido pactado para que le levante el plano, no podríamos pedir más, o al abogado solo para que revise la escritura, o al notario solo para que asesore en todo el proceso adquisitivo. No podríamos pedir más, sino más bien tendría que cumplirse dentro de los acuerdos que hayan llegado el usuario del registro, que es el que tiene el interés que esto se escriba, y el asesor. En ese sentido, yo sí más bien exhortaría a los usuarios que cuando contraten un asesor, pues lo comprometan hasta el final. Pero, insisto, este es un procedimiento administrativo. Y como este procedimiento administrativo, los funcionarios, los servidores públicos, estamos en la obligación de poder dar soluciones a nuestros usuarios. No requerimos que necesariamente tengan un profesional. El profesional tendrá que estar cuando sea temas muy técnicos. Por eso mi requerimiento a nuestros registradores en la zona es de que los registradores puedan dar las soluciones también a los usuarios y sean los usuarios los que puedan ver en el profesional o en la persona o notaría de su preferencia, puedan elegir con quién van a cumplir con ciertos requisitos. También les pido a los registradores pues que las observaciones sean conforme a ley y a nuestros usuarios sepan puntualmente que a nivel de esta gestión del registro público, a nivel desde la misma superintendencia, la directriz es de que sea puertas abiertas. Esta no puede ser una institución donde yo le doy un papel con una observación y me quedo con esa observación y decir cómo lo soluciono. Esta institución tiene que dedicarse también a orientar cómo solucionar. Para eso las observaciones deben tener sugerencias de forma tal que nuestros usuarios puedan comprender, ¿no? Y que cuando también tengan requerimientos, por ejemplo, supongamos, muchos dicen, mire señor, el día de hoy tengo que pagar mi hipoteca, por favor, ¿no? Podamos nosotros entender, no podemos ser una institución que le da la espalda al usuario. Aislada, fría, ¿no? Como muchos no puedan ver. Entonces, nosotros lo que tenemos necesidad es de poder, por ejemplo, atender en forma abierta y que el usuario tenga la plena confianza de poder decir, miren señores, no estamos conformes con esta calificación. Y nosotros desde nuestro lado, poder explicarles por qué es esa calificación así y si es que tiene, de qué forma lo puede solucionar, ¿no? El usuario tiene que tener algo práctico, predictibilidad en las decisiones, es decir, el usuario debe saber a qué atenerse cuando va al registro. El usuario debe saber cuáles son las decisiones que emite el registro en un plano de transparencia y honestidad. En función de eso, y encontrar naturalmente a sus funcionarios. Fíjese, la estructura del registro, que si bien a mí, por ejemplo, me honran con el tema de estar como jefe zonal de la zona número 3, Moyobamba, pues fíjese que viene el jefe zonal, viene el jefe de unidad registral, vienen los registradores, vienen los asistentes. Vale decir que cuando hay un problema a nivel del registro, que me están cumpliendo dentro de los plazos, me están observando bien, o si me están observando mal, me están afectando los plazos, la responsabilidad estricta es del jefe de unidad registral, ¿no? Es el jefe de unidad registral el que tiene que estar dedicado puntualmente a que el servicio se preste en condiciones óptimas y eficientes al usuario. El jefe zonal tiene que supervisar absolutamente todo. Exacto, todo, exacto, la parte claro, administrativa, claro. La parte de funcionamiento. Pero ¿quién se tiene que dedicar en la función de que las observaciones se hagan bien, de que al usuario se le atienda correctamente, de que los plazos se cumplan, de que la atención en el hall sea la más adecuada posible, cortés, ¿no? Cortés es básicamente una función del área registral que tiene un jefe y que el jefe es el jefe de la unidad registral. Cuando el jefe de la unidad registral no funciona, ahí debe intervenir el jefe zonal, ¿no? Entonces uno tiene que entender de que cuando uno tiene un reclamo al registro, la primera persona que debe atenderle el reclamo es el registrador en el momento de la atención. Si ve que no le atiende el registrador, debe ser atendido por el jefe de unidad registral, quien dentro de sus funciones tiene la obligación de atender al usuario. Si no se puede llegar a ese nivel, tendrían que llegar al jefe zonal. Y yo, por supuesto, encantado de poder atender a cualquier ciudadano que tenga una queja, un reclamo, una denuncia contra cualquiera de mis funcionarios o contra cualquiera de nuestros servidores. Claro, y es, ¿no? y es como tiene que ser, doctor. Pero permítame ahora,
en la radio y en la televisión el tiempo es tirano. Sí. Yo creo que esta plática va a continuar en otro momento porque lo que el usuario necesita es que alguien le diga con seguridad qué es lo que puede ocurrir en una institución como el registro público, en el que si bien es bastante bien visto, pero podría estar mejor. Las cosas pueden mejorar en el registro, yo estoy seguro que sí. Sin embargo, después de esto viene el noticiero en este canal, ¿no? Y yo le agradezco mucho, doctor. Vamos a ir un pequeño corte comercial, regresamos para que usted me exprese un saludo por el Día del Padre. Okay, un perfecto. mensaje a los jóvenes de esta ciudad. Muchas gracias. Regresamos, amigos, en Simplemente ABC. Amigos, estamos entrando a la última parte de nuestro programa Simplemente ABC en este día trascendental para nosotros. ¿Por qué? Porque se avecina el Día del Padre. Yo le quiero pedir al doctor Eduardo Rubio que nos dé un mensaje al Día del Padre. Hace unos momentos atrás estuvimos reunidos en la oficina y a mí me pareció un mensaje extraordinario. No le había escuchado nada nunca, le confieso. Me gustaría que eso lo comparta con los padres de acá, de Moyobamba, y hasta donde llega, porque llega a todo el mundo. Ahorita nos están viendo de Australia, de Alemania, y estoy seguro están mandando sus buenas vibras para el programa, porque Genios TV llega a todo el mundo a través del Internet. Doctor, le quiero pedir, por favor, ese mensaje por ese día importantísimo, el Día del Padre, el cual usted es padre, tiene un padre. Yo también soy padre, no lo tengo vivo, pero sé que desde arriba me está viendo. Doctor. Por supuesto, yo encantado a todos los padres del departamento de San Martín y aquellos padres que nos están viendo, hacerles un cordial saludo y pues esperando que el día domingo sean atendidos pues como corresponde en la condición de padres. Y lo que yo decía, el ser padre tiene un valor grande, no solo en el soporte familiar o en la fuerza que significa el padre, sino también en la herencia que deja mucho a los hijos, y que no solo se traduce en una herencia de carácter económico, o cuántas casas o cuántos terrenos deja, sino básicamente en esa herencia valorativa, en esa herencia de prestigio, en esa herencia de reputación que muchas veces dejan los padres. El decir, y yo decía alguna vez sobre mi padre, pues no pueden decir que fue una persona deshonesta, no fue una persona que no cumplió con sus labores, con sus obligaciones, que jugó con los amigos, que confabuló. Nadie, y me deja una carga enorme de comportarme de la misma manera y poder también decir algún día a mis hijos, también lo digan, oye, tu padre se comportó de esta forma, tu padre se aprovechó de esto. Yo les sugiero mucho a los padres de que no hay que olvidar ese lado, no hay que olvidar que para un hijo no hay padre malo, así como no hay hijo malo, pero no hay que olvidar que nosotros le dejamos una herencia, no solo económica, sino un nombre, un apellido, y que ese apellido y ese nombre tiene que ser respetado naturalmente. Y yo eso le exhorto mucho a los padres, no hay que olvidar eso, ¿no? Y yo así que desde esta tribuna, que es muy corta, yo pues les hago un cordial saludo y pues les deseo un fuerte abrazo y un feliz Día del Padre pues en este día domingo. Y finalmente, aprovechando este espacio, como les dije hace un momento, la gestión de ahora va por una gestión de política de puertas abiertas. En tanto yo esté a cargo de esta zona, yo les invito a cualquiera de los ciudadanos que tenga algún reclamo, tenga alguna denuncia, tenga alguna queja sobre el servicio registral, me lo puede hacer llegar para nosotros poder corregir, para poder mejorar. Esperamos pronto ya estar implementando las atenciones por parte mía, así como todo un registrador tiene sus atenciones en un horario, también el jefe zonal tenga que atender. Yo encantado de poder recibirlos, no vean en esta gestión una gestión cerrada, una gestión que no aporta, una gestión que no ayuda. Al contrario, yo les invito a visitar nuestras oficinas aquí en Moyobamba, en Tarapoto, en Juanjuy, en Yurimaguas. Cada uno de los registradores que están responsables de esas oficinas tienen indicaciones de poder atender a nuestros usuarios respecto de sus reclamos. No se necesita ser amigo del jefe para que me atienda, no se necesita que nos recomienden. Suficiente, señor, a usted nos debemos nuestro servicio y es a usted con quienes nos comprometemos en darle un servicio cada día mejor. Muchas gracias nuevamente, Muchas doctor. gracias, doctor, también a usted. Le reitero el agradecimiento. Yo creo que las personas que nos han visto hoy en Simplemente ABC están reconfortados con la información recibida porque, vuelvo a repetir, la casa es lo mejor que compramos en esta vida, donde nos desarrollamos como familia y donde finalmente este domingo vamos a celebrar nuestro Día del Padre, seguramente. También le deseo desde Simplemente ABC feliz Día del Padre, doctor, a usted, a su papá y a sus hermanos seguramente que también son papás, ¿no? Y a todas las personas, estimados amigos de Moyobamba, que este domingo celebren su día de la mejor manera, que se porten bien con ustedes, sus esposas, sus hijos, que les abracen,
que le digan que son los seres más importantes de este mundo, que son el espejo de la familia y que son aquellos por los cuales va a caminar su hijo en ese camino de valorativo, en ese camino de honestidad, en ese camino de empeño y en ese camino de responsabilidad. Muchas gracias por habernos visto hoy día en Simplemente ABC y nos vemos el próximo jueves con un tema que va a ser trascendental y no te la puedes perder. Vamos a hablar sobre actitud. Va a ser una charla magistral exclusivamente sobre el comportamiento de una persona frente a los actos que le pasan en esta vida. Muchas gracias, amigos. Nos volvemos a ver el próximo jueves en Simplemente ABC en Genios Televisión. Hasta la vista.